Muy bien, entonces ya comenzamos a grabar. Previo a la grabación nos hemos presentado. Estamos en esta sesión sincrónica grupal de nuestro módulo de metodología 1, evaluación psicológica en ambientes laborales. Yo soy Mabel Goretti Chala Trujillo, soy colombiana, eh, feliz de estar en México ya hace 5 años. Y bueno, México es mi segunda tierra. Vamos entonces, ya hemos compartido un poquito aquí con nuestras compañeras. A ver, llegó Ivonne, vamos a darle entrada. Y también la idea es que aclaremos hoy inquietudes sobre el desarrollo de nuestro módulo a nivel teórico y también didáctico. Me refiero a las actividades que estamos desarrollando. Y vamos a repasar unos elementos clave que es importante que tengamos en cuenta en cuanto a la evaluación psicológica en este ámbito laboral. Entonces, en primer lugar, recordarles que el objetivo general de nuestro módulo es que cada una de ustedes pueda desarrollar habilidades metodológicas en el uso de pruebas psicométricas, en el proceso de evaluación psicológica, particularmente en ambientes laborales. Hay unas precisiones, unos elementos clave que hay que tener en cuenta en voy a cerrar un micrófono que hay por aquí abierto, denme un segundo. No sé quién tenga su micrófono abierto, si es tan gentil de cerrarlo, no sé quién es. Ok, creo que ya. Muy bien. Ujú. Y que podamos tener esa claridad en esas particularidades de la evaluación psicológica en el ambiente, en los ambientes laborales. Para lograr ese objetivo general, entonces la idea es que en principio podamos comprender el proceso de evaluación psicológica en este ámbito laboral, conocer diferentes herramientas y métodos para esa recolección de información, ese análisis y esa evaluación psicológica en este campo de la psicología, conocer e identificar funciones de las pruebas psicológicas, identificar también la técnica de la entrevista como una piedra angular en la recolección de información psicológica, desarrollando habilidades o mejorándolas, fortaleciéndolas, esas habilidades para hacer una entrevista psicológica, así como poder también pensar en ejercicios situacionales y poder identificar esas necesidades que hay en un momento dado en el ámbito laboral para poder diseñar y aplicar ejercicios situacionales para evaluación en este ámbito y también conocer y desarrollar formatos para la presentación de reportes de evaluación de los resultados de esa evaluación psicológica en ámbitos laborales. Entonces, ustedes verán que las actividades didácticas, las actividades que va a desarrollar cada uno, cada una de ustedes, están muy relacionadas con estos objetivos específicos del módulo. Para poder lograr estos objetivos, lo que vamos a hacer entonces es estudiar 4 unidades. La primera, denominada evaluación psicológica en ambientes laborales, en donde, bueno, veremos toda esta parte que nos conduce a ubicarnos precisamente en denme un segundo para asegurarme que esté grabando. Ujú. Sí, una disculpa, pero no veía que se estaba grabando y después quedamos sin el material. Muy bien. Y a partir de esa entrevista y esa comprensión y ubicación de la evaluación psicológica en el ámbito laboral, entonces vamos a ver en detalle instrumentos de evaluación, diferentes instrumentos que utilizamos para hacer esta evaluación. Seguramente ustedes ya lo han visto en otros ámbitos, pero siempre insisto en la particularidad de esa evaluación psicológica en el ámbito laboral y también
métodos que nos permitan recoger información confiable, que sea suficiente, que nos permita llevar a cabo esos procesos de gestión del talento humano, que es para los cuales hacemos esa evaluación psicológica. Y finalmente, una unidad que nos ayuda a comprender, a profundizar en el ejercicio de comunicar esos resultados a través de reportes de evaluación psicológica. Vamos a hacer algunas de las actividades individuales, la mayoría de ellas, y algunas a través de equipos. Los equipos los voy a organizar yo, de hecho ya están organizados. Permítame un momento, quiero irme directamente a las actividades, la didáctica del curso. Quiero que revisemos la programación de actividades para que podamos estar muy seguros, muy seguras de cómo debemos desarrollar esas actividades en este módulo. Voy a volver a compartir pantalla entonces en este momento, y lo que voy a compartir ahora es nuestra programación de actividades. Estamos aquí. Ya hemos avanzado, por supuesto, ya llevamos varias semanas en esta primera parte. Nos hicimos un primer reconocimiento a través del foro de presentación y presaberes. Ahí ustedes están viendo la programación de actividades. ¿Me confirman, por favor? Sí, 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 profesora. se ve, Ok, gracias. ok, muy bien. Y me gusta siempre darles un tiempo para estudiar los recursos básicos de la unidad, porque es importante no ir a las actividades directamente sin haber estudiado los recursos básicos, por lo menos los básicos. Si tienen tiempo, también los complementarios, pero por lo menos los básicos, porque eso es precisamente lo que nos da el fundamento teórico para poder ir a realizar las actividades. Después de haber estudiado la unidad 1, entonces estuvimos interactuando en el foro de la unidad, de precisamente de esta unidad, participando con la respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre medir, valorar, evaluar y diagnosticar? ¿Qué es lo que evaluamos desde la perspectiva psicológica en el ámbito laboral? Y también cómo pueden aplicarse esos principios éticos a la evaluación psicológica en el ámbito laboral, discutiendo sobre estos elementos para ir entrando como en materia y presentar este cuestionario de la unidad 1. Luego vamos a esta sesión que por haber estado en mantenimiento de la plataforma, el servidor donde está la plataforma de nuestros cursos, pues la aplazamos de ayer para hoy, y vamos luego entonces con nuestra unidad 2, también el tiempo para estudiar esos recursos de la unidad 2, y en este momento estamos en el desarrollo de esta actividad que es individual, respondiendo a estas preguntas. ¿Qué es lo que mide, qué se mide en psicología? ¿Qué es la evaluación psicológica? Para ir haciendo como ese contexto general, ¿qué es una prueba psicológica? ¿Qué se mide desde la perspectiva psicológica en el ámbito laboral? Que eso ya lo veníamos discutiendo en el foro. ¿Cuáles son esas técnicas que se utilizan para esa evaluación en este ámbito y en qué procesos me refiero aquí a procesos de gestión del talento humano, se hace esa evaluación psicológica en este ámbito? Cada uno de ustedes debe hacer una presentación máximo en 10 páginas, y aquí entonces debe tener ese archivo, la portada, las respuestas a cada una de las preguntas y las respectivas referencias. Recuerden hacer también citas en cada una de las respuestas, porque las respuestas no van a ser del sentido común. Ya no estamos en presaberes, ya debemos hacer las citas respectivas para poder
dar cuenta de que hemos venido estudiando el material y digamos, apropiando conceptos, términos, elementos. Luego, en la unidad 3 nuevamente vamos a tener en el inicio del mes de marzo, ese tiempo para estudiar esos recursos y de manera individual también deberá desarrollar cada uno de ustedes un cartel haciendo un cuadro comparativo entre estas técnicas de evaluación: la encuesta, la observación, la entrevista psicológica, la prueba situacional, la prueba psicométrica y la prueba proyectiva. Posterior a eso, ya en equipo, del 17 de marzo al 6 de abril, van a desarrollar un instrumento de medición. Y este instrumento lo harán con base en revisarán este artículo y con base en esta lectura de allí van a escoger una variable que van a medir de lo que diga allí. Allí lo que expongo allí son las habilidades y conocimientos que debe tener un teletrabajador y que se debería capacitar a un teletrabajador. Y en ese sentido, de allí se pueden ustedes decidir una variable que se pretenda medir para medirla precisamente a través de un protocolo observacional de conducta o un guión de entrevista. Cualquiera de los dos, escogen uno de esos dos y en grupo van a desarrollar entonces, primero, definir la variable que van a medir, plantear el propósito sea del protocolo observacional de conducta o del guión de la entrevista, considerar los aspectos éticos, tener en cuenta y desarrollar el guión o el protocolo de observación, todas, digamos, las partes en los que está estructurado, el contenido y a partir de allí entonces dar respuesta a esto que les defino aquí para la entrega, ¿no? La portada, el tipo de instrumento, deben incluir si van a decidirse por el protocolo o por el guión, entonces definir teóricamente, técnicamente, qué es un protocolo observacional de conducta o qué es un guión de entrevista. Van a definir también cuál sería la variable que van a medir, a definirla operacionalmente, se llama, o sea, qué se entiende por, si van a medir organización del tiempo, qué se entiende por tolerancia al trabajo en aislamiento, propósito del instrumento, a qué cargos dentro de una organización se aplicaría y así como la modalidad, quiero decir, en línea o presencialmente. Si es observacional, pues casi que es obvia la respuesta. ¿Y en qué formato lo aplicaría? También tener en cuenta los aspectos éticos, y aquí me refiero a si incluyen un consentimiento informado, si van a tener en cuenta otros aspectos éticos de los que hemos estudiado en temas previos a este momento. El instrumento como tal, es decir, las instrucciones para el protocolo de observación o las preguntas o eh, temas que van a abordar en el guión de en la entrevista. Y finalmente, una valoración de la experiencia que implica una descripción subjetiva, o sea, cómo les fue como equipo haciendo esta actividad, qué logros creen que obtuvieron, qué dificultades se les presentaron, cómo vivieron la experiencia. Finalmente, las referencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profesora. Ok, en cualquier momento que tengan preguntas, bien puedan interrumpir y hacer la pregunta. La siguiente es una actividad de juego de roles, de entrevista. Yo ahí les incluyo en el aula virtual, en la página principal, un ejemplo de una entrevista, un video, una entrevista que yo estoy haciendo. Y ustedes pueden observar ese video y luego diseñar también el guión para hacer la entrevista, ya grabarla con un compañero, escogen, ya ustedes, esa
ese par, ese compañero par, si lo escogen ustedes mismos, graban con él la mitad del tiempo. El uno hace el rol de entrevistado y el otro entrevistador y luego cambian la otra mitad del tiempo. Es decir, el video máximo debe durar 15 minutos. La mitad del tiempo serían 7 minutos y medio. Supongamos que Perla y yo estamos haciendo esta grabación, 7 minutos y medio para que Perla entreviste a Mabel y los otros 7 minutos y medio para que Mabel entreviste a Perla. La idea aquí es que podamos hacer una entrevista que no tiene que ser de selección de personal, puede ser del proceso que ustedes decidan y que se note como el encuadre en la entrevista, que se note cierto desarrollo y que se note también un cierre. Por supuesto que una entrevista en la vida real no va a durar solamente 7 minutos y medio, pero la idea es que puedan ahí mostrar como en qué nivel de desarrollo van de esas habilidades que se requieren. Aquí les recomiendo que revisen la rúbrica para que tengan presente cuáles son las habilidades que se están, los criterios con los cuales pretendemos evaluar este juego de roles, estas habilidades que ustedes muestren allí. Posterior a esto, vamos entonces con la unidad 4 ya, también el tiempo para que eh, estudien los recursos de esta unidad y aquí de manera individual nuevamente vamos a diseñar un formato para una evaluación psicológica para un proceso de retiro de personal. Usualmente en empresas grandes se hacen entrevistas o evaluaciones, mejor, evaluaciones psicológicas de retiro de personal. Y esto tiene varios sentidos. El primero es saber cómo se va el trabajador, para saber también, incluso se suele hacer toda una evaluación de salud laboral, para poder como que la empresa, la organización dar cuenta de en qué condiciones de salud termina su paso por la organización el trabajador. En segundo lugar, porque captar información, recoger información mejor en ese momento de la salida de un trabajador, pues le permite a la organización conocer aspectos que seguramente el trabajador no diría en otro momento si todavía mantiene su contratación, su integración a la organización, de tal modo que este es un momento clave para recoger esa información que permita mejorar procesos, procedimientos y tener una información que de otro modo no tendría. Recordemos que el retiro de personal puede darse por despido, por jubilación o por renuncia del integrante de la organización, de tal modo que ustedes pueden configurar, cada uno de ustedes puede configurar esta entrevista en cualquiera de estas tres formas en que un sujeto se retira de la organización. Finalmente no, seguidamente vamos a entrar en esta liga, que es un recurso que diseñó una estudiante en semestres anteriores, como haciendo un recorderis de diferentes elementos que hemos estudiado durante el módulo. Y lo que ustedes deben, lo que cada uno de ustedes debe entregar aquí es solamente un pantallazo de que finalizó la actividad pasando por ese recurso. Ahí hay como una serie de elementos teóricos que se brindan y posteriormente unas preguntas como para ayudar a esa recorderis de estos elementos que hemos venido estudiando hasta ahí. Y hasta ahí sería la evaluación procesual que haremos y finalmente en la evaluación sumativa, entonces importante que definamos, vamos a hacer un proceso, a diseñar un proceso de evaluación psicológica. Diseñar, no aplicar. Significa eso que vamos a definir el propósito de la evaluación, los cargos o el cargo a los que se aplicaría esa evaluación
Y revisando en estas páginas de TEA o de Manual Moderno, que son organizaciones que diseñan y distribuyen y comercializan pruebas psicológicas, entonces vamos a revisar allí para escoger alguna que se pueda utilizar en esta evaluación que cada uno de ustedes va a diseñar. Diseñar también un formato de consentimiento informado para aplicar a esta evaluación, diseñar el paso a paso de cómo sería esa evaluación psicológica y ese paso a paso plasmarlo en un diagrama de flujo. Allí les dejo un recurso en YouTube para poder ver qué es y cómo se hace un diagrama de flujo y describir luego cada uno de esos pasos, ¿no? En el inicio, entonces lo primero, el primer paso sería contactar o convocar a los evaluados, el segundo sería aplicar una entrevista y se trataría de tal cosa, en el tercer paso, aplicar la prueba, no sé, el 16PF5, etcétera. Y lo importa y anexar, por supuesto, esto que implica la prueba como la información de la prueba que hayan decidido. Recuerden que una evaluación no se hace mínimamente con dos técnicas de recolección de información. Configuran el trabajo final y ya esa sería nuestra evaluación final. Cuéntenme si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ninguna. Ninguna. Ok, No, profesora, ninguna. ok, muy bien. Entonces, como les decía, ya los equipos con los que vamos a hacer a diseñar ese instrumento ya están organizados. Ustedes entran por participantes y allí ya encuentran sus compañeros de equipo. Ahora vamos a irnos a algunas aclaraciones que quiero hacer con respecto a la evaluación psicológica y para esto quiero comenzar con esta parte que sirve para cualquiera de los ámbitos o los campos de actuación del psicólogo en su ejercicio profesional. La evaluación psicológica es un proceso que se hace por excelencia en cualquier ámbito de la psicología. Es preciso que evaluemos y que nos demos cuenta qué es, cómo está la situación, porque no podemos intervenir sin haber evaluado primero. Necesitamos hacer un sondeo de cómo está la situación y para hacer esto podemos utilizar dos enfoques. El primero es meramente, como su nombre lo indica, descriptivo o predictivo, es decir, se recoge la información, se formulan las hipótesis, se contrastan a través de diferentes técnicas de recolección de información y se comunican los resultados de manera verbal o escrita. Generalmente, en el ámbito laboral se hacen de manera escrita a través de un reporte, que es precisamente una de las actividades que vamos a hacer para poder decir, bueno, si es en selección de personal, entonces que si estos candidatos son idóneos o no. Nosotros en rol de psicólogos en una organización generalmente no tomamos decisiones, en este caso de selección, por ejemplo, sino que damos precisamente a través de esa comunicación de resultados decimos si el candidato, tres candidatos son idóneos y ya quienes toman las decisiones, administradores, gerentes, personal directivo, pues tomarán la decisión de acuerdo con esas recomendaciones que hagamos nosotros en ese informe. ¿En dónde más se hace evaluación psicológica? Por ejemplo, en evaluación de desempeño. Hacemos evaluación psicológica cuando hacemos evaluación de desempeño. Entonces ahí también comunicamos unos resultados, digamos, de cómo está, además del desempeño como tal, seguramente medimos otros atributos que le permiten a los quienes toman las decisiones ver qué tan ajustado está siendo eso que hace
el trabajador en concordancia con la descripción del cargo. Y ahí también, tampoco tomamos decisiones, pero entregamos una información que le permite a quienes tomar decisiones, por ejemplo, de que si se requiere capacitación de estas personas, por ejemplo, de si ya están listos para ser promovidos a cargos de mayor responsabilidad o incluso a cargos de manera horizontal, moverse de cargos. También hacemos evaluación psicológica, por ejemplo, para cuando medimos el estrés para poder desarrollar programas de bienestar. Por ejemplo, cuando medimos el clima laboral, cuando medimos habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación efectiva, ¿no? Entonces, fíjense que la evaluación psicológica, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces existen mitos de que la evaluación psicológica se hace es para selección de personal en el ámbito laboral. Y aquí ya les ahondaré un poco más adelante en esto, en qué otros procesos se puede hacer evaluación psicológica en el ámbito laboral. Y hasta ahí entonces iríamos con este enfoque descriptivo predictivo. Pero si vamos más allá, entonces ese enfoque interventivo valorativo de la evaluación psicológica, pues nos permite, después de haber comunicado esos resultados, diseñar y aplicar un plan de tratamiento en otros ámbitos, como por ejemplo el clínico, y hacer también valoración y seguimiento. En el caso nuestro, lo que hacemos es diseño, aplicación, evaluación y seguimiento de valoración y seguimiento, perdón, de programas. ¿Programas de qué? Programas de capacitación, programas de implementación de asuntos de salud laboral, de higiene industrial, programas de mejora del clima laboral, programa de mejora o disminución del estrés, etcétera. Entonces, nuestros diseños a partir de esos resultados que nos ha dado esta primera parte de la evaluación psicológica, bueno, o la evaluación psicológica mejor, nos conllevan a diseñar y aplicar realmente planes y programas para el personal, para el recurso humano de una organización, de tal forma que generalmente no hacemos intervenciones individuales en el ámbito laboral, sino más bien grupales, ¿no? Y si hay personas que requieren alguna atención psicológica individual, pues las remitimos a otros instancias, diríamos, sí, como al servicio de salud, pero no somos los psicólogos organizacionales, generalmente los que hacemos es atención individual para casos puntuales en una organización, sino que nos ocupamos es de estos procesos. Ahora, es importante tener en cuenta que para evaluar psicológicamente, pues hay que saber de psicología, ¿no? Hay que saber de personalidad, hay que saber de procesos psicológicos, hay que saber de psiconeurología, de psicopatología, de psicometría, entre otras áreas, porque esta evaluación psicológica se aplica con los mismos principios de la psicología en cualquier ámbito, pero en el ámbito laboral con estas especificaciones que ya he venido mencionando. Para evaluar, entonces, los psicólogos de manera general y las psicólogas debemos tener en cuenta unos supuestos de dónde partimos, en cuál arista es que nos ubicamos para poder entender la conducta y el comportamiento humano. Entonces, no es lo mismo evaluar desde una perspectiva psicoanalítica, por ejemplo, en el ámbito clínico, a evaluar desde una perspectiva cognitivo-conductual, es diferente. Ya en el ámbito laboral, generalmente lo que hacemos es tener en cuenta diferentes perspectivas, pero sobre todo nos ubicamos en unos modelos teóricos que nos permiten entender la conducta. Y aquí lo que les he traído entonces es
tener presente que aun cuando estemos en el ámbito laboral, pues nosotros sabemos, nosotras como psicólogos, como psicólogas, sabemos que la conducta humana está influenciada por factores endógenos y exógenos. Esos factores endógenos tienen que ver con esas variables biológicas del sujeto, también con esas variables psicológicas de esa persona, de ese sujeto, de ese trabajador, y también con unas variables del entorno que conllevan la conjunción de estas variables a precisamente a mostrar una conducta en particular. Y estos 6 modelos teóricos que les he resumido aquí de Fernández Ballesteros, pues nos traen a colación cuál es esa arista de donde nosotros observamos o tenemos en cuenta esa conducta para evaluarla en el ámbito laboral. Entonces tenemos un modelo cuantitativo, un modelo del atributo, que nos lleva precisamente a trabajar en este ámbito organizacional utilizando una serie de métodos y técnicas que nos permiten recoger esa información de la que hablábamos acá en estos enfoques descriptivo-predictivo, para poder decidir además cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para recoger esta información. Me voy a centrar aquí solamente en este modelo del atributo y el modelo conductual, ambos cuantitativos, que nos permiten precisamente recoger esa información a través de diferentes métodos y técnicas, como por ejemplo, ya mencioné las pruebas psicométricas, la observación o instrumentos, en este caso ya lo veremos con más detalle en el desarrollo del módulo, por ejemplo, pruebas situacionales, ¿no? Que son pruebas que ya con poner a las personas en una situación simulada, pero que precisamente como su nombre lo indica, simula una situación real y ya permite obtener información más detallada de cómo sería en lo real. Ahora, la evaluación psicológica es un proceso amplio que, como ya mencioné, está adscrita a diversos procesos de gestión del talento humano, no solamente a la selección de personal. Eso quiero que quede muy claro y siempre me gusta hacer mucho énfasis en eso, por lo que ya mencioné sobre la creencia errada de que se aplica solo para selección de personal. ¿Cuáles son esas técnicas? Bueno, observación, entrevista, pruebas situacionales, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas incluso, y cuestionarios encuestas, diríamos mejor, de manera más amplia. ¿Cuáles son esos procesos, esas aplicaciones de la evaluación psicológica en los procesos de gestión del talento humano? Por supuesto que selección de personal. ¿Para qué? Para poder evaluar allí formación, experiencia, y cuando estamos implementando un modelo de competencias, pues entonces evaluar las competencias que ese candidato requiere, se necesita demostrar para poder ocupar un cargo. También hacemos evaluación psicológica en la evaluación del desempeño. ¿Para qué? Para poder ver cómo se está desempeñando ese sujeto en un encargo que le ha hecho la organización, en unas funciones que debe cumplir, para poder revisar sus competencias, si estamos trabajando con el modelo de gestión por competencias, o también para revisar las actitudes, evaluar las actitudes que está mostrando ese sujeto al desempeñar ese cargo. También hacemos evaluación psicológica cuando hacemos un diagnóstico de necesidades de capacitación. Y allí nosotros que estamos evaluando precisamente qué necesitan esas personas, esos sujetos, esos trabajadores, en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, en cuanto a actitudes, para poder hacer, como su nombre lo indica, un diagnóstico de lo que necesitan y poder luego plantear, diseñar, aplicar y evaluar
programas de capacitación, planes y programas de capacitación. También, como ya mencioné, en cuanto a la didáctica del curso, hacemos evaluación cuando el personal se retira. ¿Para qué? Para conocer los motivos por los que se retira, para conocer cuáles desde la perspectiva de esa persona que ya deja la organización, cuáles son las fortalezas de esa organización y cuáles son también las oportunidades de mejora. También evaluamos clima laboral. Algunas de las dimensiones que evaluamos en el clima son el liderazgo, la manera como se relacionan las personas entre sí dentro de la organización, factores ambientales, cómo se siente, cuál es su percepción respecto a las compensaciones y reconocimientos que tienen en la organización, qué oportunidades de desarrollo perciben que tienen allí. Y todos estos son dimensiones que nos llevan a poder generar precisamente un informe de ese clima organizacional y a partir de allí diseñar, aplicar o implementar y evaluar esos programas para mejorar las dimensiones que nos dé este informe. También evaluamos riesgos psicosociales y dentro de esos riesgos, pues cuáles son los aspectos extralaborales, intralaborales y los aspectos individuales. Y ustedes deben saber que existe en México pues la NOM 035, que es la que nos indica cuáles son todos estos términos que utilizamos en cuanto a la evaluación de riesgos psicolaborales, como psicosociales, cómo los evaluamos y cómo a partir de allí el cumplimiento de esta norma pues garantizamos que esa minimización de estos riesgos psicosociales. También evaluamos otras variables como por ejemplo el estrés, como por ejemplo el acoso psicológico y bueno, hay que estar revisando. Ustedes saben también que la organización es un ente vivo, es un ente orgánico, dinámico, que está en continuo transformación, en continuo movimiento, en continuo dinamismo y a partir de allí pues hay que estar observando qué necesitamos hacer para que estos procesos de gestión humana se lleven a cabo como debe ser y al hacer esto pues debemos hacer evaluación psicológica porque como mencioné al inicio pues no empezamos a hacer ningún diseño ni implementación de ningún plan o programa de gestión del talento humano sin haber hecho primero una evaluación psicológica. ¿Comentarios hasta allí? ¿Preguntas? Entonces, en un contexto real, pues utilizamos distintos modelos y lo que generalmente hacemos es definir el propósito como van a hacer ustedes con el instrumento que van a diseñar, definir el propósito de esa evaluación y a partir de definir ese propósito, entonces lo que hacemos es decidir cuáles son las técnicas de evaluación que vamos a utilizar. Entonces, si vamos a utilizar entrevista, casi siempre se utiliza entrevista, la piedra angular de la evaluación psicológica, un instrumento, una evaluación psicométrica, una evaluación proyectiva, un cuestionario que nos estandarizado o un cuestionario que nosotros mismos diseñemos y que podamos validar antes de aplicarlo. Bueno, un ejercicio como de investigación que en este caso llamaríamos de diagnóstico, ya aplicando estos enfoques que mencioné al comienzo y que hemos venido estudiando para poder evaluar y para poder dar cuenta a través de una comunicación de resultados, generalmente de manera escrita, qué es lo que está pasando, sea en el proceso que sea, de selección, de retiro, de evaluación de desempeño, de evaluación del clima laboral, de riesgos psicosociales, etcétera, y a partir de allí esa creación de planes y programas que en últimas nos llevan a eh, indicar cómo está la organización en este rubro para poder gestionar, diseñar, aplicar, evaluar los planes o programas necesarios. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo clarísimo?
Sí, profesora, es que lo explica muy claro, pero supongo que conforme vamos a ir desarrollando van a surgir, pues sí, las dudas. Ok, entonces, muy bien, pues esta era la idea de encontrarnos el día de hoy. Si no tienen preguntas, me restaría decirles que estoy a sus órdenes para las inquietudes que puedan presentarse, ya sea que quieran alguna aclaración o necesiten alguna aclaración sobre alguna actividad en particular, sobre contenidos del módulo, algún tema específico, bien puedan ustedes escribirme. Nuestro medio de contacto más próximo es la mensajería del aula, entonces por allí pueden escribirme que yo con todo el gusto estoy para servirles. Ivonne, adelante. Hola, buenas noches. Profesora, yo tengo una duda. Por ejemplo, en las actividades grupales, ¿nosotros vamos a formar los equipos? No, voy a mostrarles aquí, los equipos ya están formados. Ah, Los equipos ya los tengo organizados. Ya, yo he hecho como esas, a ver, como esas pruebas y no me gusta, la verdad, pedirles que armen los equipos porque eh, siento que pierden tiempo en eso, no se logran ubicar en los cinco y entonces de a dos, de a tres, que el otro quedó solo. Esa es como la experiencia que he tenido. Yo he querido como darles gusto en semestres anteriores. Digo, bueno, armen ustedes los equipos y para mí no ha sido una buena experiencia y para los estudiantes tampoco. Entonces, por eso yo prefiero armar los equipos. Acá estamos, están viendo la pantalla ahí de la página principal de nuestro módulo, de nuestra aula virtual. Sí, sí. Ajá, acá por sí. participantes, ustedes ingresan y allí ya se van a ver, aquí pues me salen a mí todos, pero ya a ustedes les saldrá. Entonces, miren, ya están hechos grupos, uno, hay cinco grupos, dos. Entonces, eh, ustedes verán ahí que los compañeros que tengan, pues les saldrán esos allí por participantes. Voy a estar aquí a ver. Ah, bueno, igual me salen todos. Pero sí, a ustedes les saldrán los compañeros del grupo. Ujú. Ok, gracias. No, ¿de qué? Con mucho gusto. ¿Algo más? Profesora, Sí, bueno, dale. entonces entiendo que para el instrumento que vamos a realizar, lo vamos a realizar en base a la lectura que vamos a hacer. De ahí vamos a sacar todo. Yo no diría que todo. De ahí van a sacar la variable que van a evaluar. Ah, ¿Mm? ok. Ujú. De ahí van a Sí, sacar está la bien, gracias. variable. De acuerdo con la variable decidirán esa variable cuando la definan. ¿Qué es, cómo se mediría mejor? ¿Con un protocolo de observación de conducta o con un guión de entrevista? Y en lo que decidan, hacen pues el que consideren, o sea, debe ser coherente, ¿no? Yo no puedo decir que voy a medir organización del tiempo a través de una entrevista, porque si yo entrevisto a alguien, seguramente, y en el contexto, pues seguramente me va a decir que, ah, no, si yo soy la más organizada. Si es por entrevista, me va, sí, lo que va, tendría que ser, por ejemplo, organización del tiempo a través de un protocolo de observación, ¿no? Porque esas son las posibilidades que hay. Seguramente se puede medir con muchos otros instrumentos, pero como aquí hay estas dos opciones, ¿sí? ¿Mm? Entonces, eso es lo que, digamos que el ejercicio también está pensado para que en la vida real lo que nosotros hacemos es decidir ciertos criterios para tomar decisiones de si aplico esta o este otro instrumento para hacer una evaluación psicológica en el ámbito laboral. Bueno, no solo en el laboral, pero estamos en el ámbito laboral. Entonces, parte del ejercicio es precisamente que ustedes puedan ejercitar, practicar
cómo es que se toman esas decisiones. ¿Mm? Muy bien, gracias. De todos modos, yo les abro un foro por cada grupo para que ahí, si ustedes tienen dudas, si quieren que interactuemos, si quieren incluso que les revise, vamos en esto, o hemos pensado en esta variable y es el protocolo o la entrevista, o incluso si ustedes quieren que hagamos una sesión con el grupo o con algunos representantes del grupo para platicar, bueno, como precisar ciertas cosas cuando estén haciendo ese instrumento o cualquier otra actividad o cualquier tema del módulo, pues no es sino que me escriban a la mensajería y con mucho gusto lo podemos acordar. Porque yo sé que aquí como que uno dice sí, sí, pero ya cuando van manos a la obra, pues seguramente van a surgir dudas. ¿Algún comentario o pregunta adicional? Todo claro. No, profesora, sí, gracias. Bueno, voy a dejar de grabar en este momento entonces.